Bien, ahora vamos con esta cuarta clase de razonamiento matemático. Ahora vamos a hablar de este nuevo tema, que son los tipos de preguntas. Bien, esta es una primera parte, pues, porque acá vamos a hablar de tres tipos de preguntas. En la siguiente clase vamos a hablar sobre em, tres tipos de preguntas más. Bien, vamos a empezar así rápidamente. Tenemos el primer tipo de preguntas. Pregunta por el tema central o idea principal. Esta es la más simple, pues, porque ustedes ya saben ya qué es el tema central y qué es la idea principal. A ver, por si acaso lo voy a hacer recordar. El tema central es la frase nominal que resume el texto, es decir, el título del texto. Yo les había dicho que es la forma más sencilla de reconocerlo. Bien, esta es como la definición más formal, pues es la frase nominal que resume el texto o que sintetiza el texto. Pero la forma más sencilla, como deben de entenderlo ustedes, es que es el título del texto. Bien, ahora, luego la idea principal tenemos que es la oración de mayor importancia en el texto. Yo les había dicho que por lo general y bueno, en todos los textos que nosotros vamos a trabajar, la idea principal va a estar implícita en el texto, o sea que va a estar escrita en el texto. Bien, porque existen algunos tipos de textos más complicados en los que la idea principal tienen que inferirla, tienen que deducirla, o sea que no está escrita. Bien, pero en nuestro caso no, va a estar siempre escrita la idea principal en el texto. Ojo. Y por ejemplo, a ver, si el tema central de algún texto cualquiera fuera la naturaleza del amor platónico, eso también suena a un título, ¿cierto? Es el título que llevaría algún texto, la naturaleza del amor platónico. Bien, pero la idea principal podría ser, por naturaleza, el amor platónico es ideal y desinteresado. Bien, entonces, si se dan cuenta, la diferencia es muy clara. Aquí es como si fuera una oración, como cuando esto se nota claramente que formaría parte del texto. Por naturaleza, el amor platónico es ideal y desinteresado. ¿Bien? En cambio, esto de la naturaleza del amor platónico tiene pinta de título, pues. Y así es como ustedes deben interpretarlo. Bien, entonces, este tipo de preguntas, ¿cómo las formulan? La formulan directo pues. ¿Qué opción o cuál sería el tema central del texto anterior leído? ¿O cuál sería la idea principal del texto que acabamos de leer? Entonces esas preguntas son más directas, ¿bien? Este es el tipo de pregunta un poco más simple de entender, porque no se complica mucho, pues no hay mucho que explicar. Simplemente recordar qué es el tema central y qué es la idea principal. Bueno, este también es otro tipo de pregunta sencilla. Pregunta por el resumen del texto, pues. El resumen también se le conoce como síntesis del texto, eso no se olviden, porque también pueden utilizar esta palabra. En vez de decir resumen, puede decir síntesis. Estas preguntas nos piden elegir una opción que resuma mejor al texto en su totalidad. Ojo, en su totalidad. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo se formulan estas preguntas? ¿Cuál es la opción que mejor resume el texto? Bien, y acá nos van a poner opciones, pues. Bueno, aquí es solamente un ejemplo porque, bueno, para que sea más claro el ejemplo tendría que ponerles un texto completo, leerlo, poner la pregunta y poner las opciones, bueno, ya. Pero ese no es el fin, pues. Quiero solamente que entiendan que pregunta por el resumen del texto es simplemente eso. Una pregunta que te hacen sobre qué opción, porque te van a poner opciones de resúmenes, qué opción resume mejor el texto. Bien, entonces eso es lo que quiero que entiendan. O tal vez yo les solicite que ustedes mismos resuman el texto. Ahí ya entra su criterio, pues ya ustedes pueden resumirlo como ustedes quieran. Pero cuando hay opciones, sí, ahí tienen que escoger bien, leer cada uno. Ya después trabajaremos pues este tipo de preguntas. No nos vamos a quedar en simplemente la definición y qué es. Y por último tendríamos este tipo de pregunta. Ya estas ya vienen más interesantes. Las otras tres que vamos a hablar también son un poco más interesantes. Preguntas sobre el sentido contextual. Bien, el sentido contextual, que tuve un error, perdón, contextual, se da cuando una palabra adquiere un significado específico dependiendo del contexto en el que se utilizó. Bien, ¿a qué se refiere esto? Es que si ustedes recuerdan, en las clases anteriores habíamos hablado también sobre el lenguaje, sobre relaciones semánticas. ¿Qué es esto? Les había hablado de la polisemia, ¿recuerdan? La antonimia y la sinonimia. Entonces, la polisemia es cuando una palabra tiene varios significados. ¿Y de qué dependía? Yo les había dicho del contexto de la oración, ¿cierto? Habíamos hablado justamente de la palabra cola. Habíamos hablado cola en un contexto de una fila de un banco. Habíamos hablado de cola en el contexto de la parte de un animal.
habíamos hablado de cola como el peinado de una mujer, ¿ya? Habíamos hablado de esos tres tipos de uso de la palabra cola. Incluso lo podemos utilizar en refiriéndonos a un pegamento, ¿cierto? Un pegamento cola. Entonces, depende, a esto se refiere el sentido contextual. Acá hay un ejemplo, a ver. En el texto la palabra cola se puede reemplazar por... Ya, esta es una pregunta clásica de preguntas sobre sentido contextual. Porque en el texto, imaginen que estamos hablando sobre las filas de los bancos que están muy largas, que para cobrar los bonos, ahora justamente en estos momentos en que están cobrando sus bonos, están habiendo unas colas muy inmensas. Entonces, en cierta parte de por ahí del texto hablamos sobre, mencionamos eso, la cola de los bancos están siendo inmensas para hacer las cobranzas de los bonos. Entonces, la pregunta te ponen, en el texto la palabra cola se puede reemplazar por fila, ¿cierto? Podemos reemplazar por la palabra fila. Las filas de los bancos están siendo inmensas para cobrar los bonos. Entonces, a eso se refiere estas preguntas de sentido contextual. Bien, por lo general es para reemplazar una palabra dependiendo de la oración, pues. Porque imagínense si hubiéramos estado hablando de colas de animales, entonces no, pues no podríamos reemplazarlo por fila, ya tendríamos que buscar otro sinónimo. Entonces, estas preguntas sobre el sentido contextual son un poco más interesantes, pues, porque ya depende de cómo utilicemos la palabra en el texto. Por eso es esto, sentido contextual. Yo les había dicho que contexto es el ambiente en el que se da una oración o un tipo de comunicación, ¿cierto? Es el contexto. Entonces, este tipo de pregunta es la más importante, es una de las más importantes, pues, porque es más interesante, mejor dicho, más interesante. Bien, es más interesante hablar sobre este tipo de preguntas. Las dos anteriores son como que las más simples de expresar, pues, son las más simples de expresar sobre el resumen, sobre el tema central, idea principal. Estas preguntas de sentido contextual es un poco más interesante, pues. Ya en una pequeña actividad les enviaré, pues, para que reconozcan qué tipo de pregunta es y todo eso. Y bueno, esto sería todo con respecto a esta clase. Ya en la siguiente, como les digo, vamos a hablar de tres tipos de preguntas más interesantes. Ya ahí ya les explicaré.